todos salgan manejando bien, ¿no es cierto? Sus tablas, sepan interpretar los resultados, etcétera, etcétera. Bien. Entonces nos vamos a ir a un ejercicio que está aquí en el práctico, en la plataforma, y dice lo siguiente. A ver, vamos anotando, tírele una captura. Tírele una captura. Determínense gráficamente las siguientes propiedades del aire húmedo a 35 grados y 760 milímetros de mercurio. Aire húmedo. Inciso A, determine la humedad absoluta en las condiciones de saturación. Ingeniera, disculpe, su audio no está activo. Está desactivado su micrófono. Sí, ya. Es que se mete allá adentro. Ahora ya sale y a veces no lo veo. Ya, gracias. Vámonos entonces a la pizarrita. Ya, listo. Vámonos entonces con los ejercicios de ahí del práctico, ¿ya? Vamos a dibujar una carta psicométrica. Vamos a marcar los datos que tenemos. Bien. Entonces alguien tuvo la amabilidad de pasarlo. Gracias. Foto. La humedad absoluta en las condiciones de saturación. Determínense gráficamente las siguientes propiedades del aire húmedo a 35 grados en las condiciones de saturación. Fíjense en este ejercicio, solamente me están dando un solo dato, 35 grados. Vámonos con 35 grados. 35 grados de temperatura de bulbo seco. En las condiciones de saturación quiere decir de que está pues al 100% saturado. Por eso es que no necesita darle más datos. A esa humedad, a esa temperatura quiere que hallemos la humedad. Leemos entonces en nuestra cartita el valor de la humedad absoluta. A cualquiera le vamos a preguntar. A cualquiera le vamos a preguntar. ¿Cuánto leyó Carrión? .035. Oh, sí. ¿No lee 0037? Le pregunto. ¿O cuánto leen los otros? A ver, ¿hay más gente, no? ¿Participando en la clase o no?
0,0375. Ya, 37. Eso le vamos a poner. Esa es la humedad, entonces, del inciso A. Inciso A. La humedad absoluta en las condiciones de saturación. Saturación al 100%. Inciso B. El volumen específico en las condiciones de saturación. Después nos vamos a ir a ese grafiquito, ¿ya? A ese otro gráfico. Inciso C. La temperatura húmeda y humedad relativa si la temperatura de rocío es de 15 grados. A ver, ¿qué datos tengo entonces para trabajar? A ver. ¿Qué datos tengo, Bauer? ¿Bauer está? Sí, ingeniera. ¿Cuáles son los datos que tengo ahora? Tengo, ahorita estoy viendo el ejercicio. Ya, lea Bauer. El inciso C. Temperatura húmeda y humedad relativa si la temperatura del rocío es 15 grados. Ya, ¿cuáles son los datos que tengo entonces? Mi temperatura de rocío. ¿Y qué más? Y el aire húmedo, que con eso ya puedo unir. ¿Qué es el aire húmedo? Tengo la temperatura de 35 y el punto de rocío de 15. Entonces nos movemos desde 35 ahora hasta 15. ¿Sí? En forma horizontal. Y leemos la temperatura húmeda y la humedad relativa si la temperatura de rocío es de 15. Muy bien. Leemos la humedad relativa. ¿Cuánto le da? La humedad relativa son estas isolíneas. ¿Cuánto es la humedad relativa? Cosío. ¿Cuánto es la humedad relativa? Estamos preguntando 0,040, ingeniero. la humedad relativa, no humedad absoluta, la humedad relativa. ¿Cuánto es? 30%. ¿Dónde lee la humedad relativa? ¿30% les da? 0,29 me sale. Con 35 y 15, ¿sí? Temperatura húmeda y humedad relativa si la temperatura de rocío es de 15 grados centígrados. ¿Por qué no sé 29? Ahorita verificamos. Una ingeniera 0,034, pues está un poco más abajo. Ya enseguida 35 y 15. 35 tengo que entrar con mi tabla de temperaturas, tengo que entrar con mi diagrama psicométrico
que tiene rango de temperatura entre 0 y 85, ¿no? ¿Sí? Tenemos dos tablas psicométricas, tengo que entrar con la primera. ¿Así están trabajando? Sí, ingeniera. Ya, muy bien. Entonces, con 35 y 15, de 15 años. Sí, 34, ¿no? 34%. ¿Sí? ¿Está bien? 34%, muy bien. La humedad relativa se mide en porcentaje. La temperatura de bulbo húmedo, dice. ¿Cuánto lee? Entonces, en este punto, usted va a tener una temperatura de bulbo húmedo de, ¿cuánto? Ahí lo lee. Estas son las temperaturas de bulbo húmedo. ¿Cuánto lee? y 15. Nogales, Gabriela, ¿qué dice? ¿Cuánto lee? 23. Ay, no veo. ¿Cuánto lee? 20. Está mal. 35. 23. Y 15 aquí. ¿Cuánto lee? ¿Qué? ¿Cuánto lee? 23. La temperatura húmeda. 23, ingeniera. Ya, 23, muy bien. 23, ahí está, ¿no? Muy bien, seguimos con los incisos. El inciso C, el inciso D. La humedad relativa y la temperatura de rocío, si la temperatura húmeda es de 30, la humedad relativa y la temperatura de rocío, si la temperatura húmeda es de 30. Leemos eso, hacemos nuestro diagrama y leemos. A ver. Voy a utilizar esto para el nuevo inciso. Entonces, la humedad relativa y la temperatura de rocío, si la temperatura húmeda es de 30. La temperatura húmeda es la temperatura de bulbo húmedo. Entonces yo voy a entrar con 35. Es mi temperatura húmeda. Y aquí le está pidiendo la humedad relativa y la temperatura de rocío. ¿Ya? Humedad relativa y la temperatura de rocío. ¿Hallamos?
¿Cómo voy a hallar el punto de rocío? Mondaque. Mondaque, ¿cómo hallo el punto de rocío? Todavía no sé. No, pero yo quiero que usted me indique cómo va a hallar el punto de rocío en su diagrama. ¿Alguien que me pueda colaborar? Quiero hallar el punto de rocío conociendo la temperatura de bulbo seco y la de bulbo húmedo. Trazando una línea horizontal en la intersección de la temperatura del bulbo seco y húmedo. En ese punto a la izquierda. ¿Hasta dónde? Hasta el 100% de... Hasta la línea de saturación. 100% de saturación. Esa será su temperatura de rocío. ¿Cuánto lee? Ah, 28. ¿Cuánto lee Belén García? Entre 28 y 29. Ya. Le pondremos 28.5. La humedad relativa, Belén García, ¿cuánto es? Mm, 0,026. Ujú. ¿Cuánto es la humedad Me relativa? confundí. ¿Cuánto es la humedad relativa, terrazas, Carla? Terrazas. 70, muy bien. 70. Justo está en 70. Justo está en 70. Está justo en 70. Seguimos con los demás incisos. Inciso E, la temperatura húmeda y la temperatura de rocío. Si la humedad relativa es del 80%. Bien. Tenemos entonces una temperatura de 35. Una humedad relativa del 80%. Y me pide la temperatura húmeda y la temperatura de rocío si la humedad relativa es del 80%.
la temperatura del punto de rocío, me vengo en forma horizontal hasta el 100% de saturación. ¿Cuánto es mi temperatura de rocío? ¿Cuánto lee? 32. Mm, 31. ¿Qué temperatura me están dando? ¿De punto de rocío o de bulbo húmedo? ¿Qué resultado me están dando? ¿Temperatura de rocío o de bulbo húmedo? De bulbo húmedo, ingeniera. De bulbo húmedo. ¿Cómo leyó la temperatura de bulbo húmedo? Esta no es mi temperatura de bulbo húmedo, esta es mi temperatura de punto de rocío. Mi temperatura de bulbo húmedo es esta, ¿no? ¿Sí? Esas que van marcadas ahí. Bien, ¿cuánto es la temperatura de rocío? 31, exacto. No. Con 35 y 80 voy a volver a mirar. 35 y 80%. Casi 31, ¿no? ¿Sí? Sí, casi uno. 30.8, ¿sí? Esta. ¿Y la de bulbo húmedo? ¿Y la de bulbo húmedo? Mm, 32. Con 35 y 80. ¿Cuánto es su temperatura de bulbo húmedo? $32. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Muy bien. Muy bien. En ese ejercicio entonces se han practicado varias variables, ¿no? Entrando al diagrama ciclométrico y marcando, mostrando con las líneas, hemos ido encontrando los diferentes valores que nos ha ido pidiendo, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Bien. Recordemos nosotros que la humidificación es una operación unitaria donde hay una transferencia de materia y de calor entre una fase líquida, que generalmente es el agua, y una fase gaseosa, que generalmente es el aire. El aire se humidifica, es decir, se enriquece en vapor de agua, haciendo pasar a través de él agua, ¿no es cierto? Que puede estar, o sea,
puede estar caliente para que los vapores del agua pasen a la fase de vapor. Aquí estamos mostrando nosotros los diferentes métodos, cómo se puede lograr hacer la humidificación del aire. Y tenemos varios. Si nosotros observamos, entonces, tenemos varios métodos. Uno de ellos es la mezcla de dos masas de gases húmedos. Podemos adicionar vapor saturado, adición de un líquido que se evapora totalmente en la masa gaseosa. Tenemos, fíjense, aquí hemos nombrado 1, 2, 3, 4, 5, 6 métodos. Este método que está con negrita es un método ampliamente utilizado. Es donde se realiza la humidificación adiabática del aire o del gas en contacto con agua. Ya, enseguida vamos a ver entonces el diagrama. Este que está con negrita es el método más ampliamente utilizado. Pero también les habíamos dado nosotros dentro de del cuestionario que ustedes investiguen, ¿sí? ¿Qué investigó Gisela Galvez dentro de los métodos de humidificación? Gisela Galvez. ¿Existe o no existe? Vamos a ir poniendo falta, ¿ya? Aquí está la lista. Aquí la gente se hace la burla porque uno está aquí, ¿no? Frente a una pantalla. A ver, Terrazas Carla, ¿qué investigó? Galvez no está, dice. Terrazas Carla, ¿qué investigó? Dentro de los métodos de humidificación, ¿puede leer? Bueno, es lo mismo que puse. Que se evapora. Sí, eso es lo que vamos a estudiar. ¿Alguien más investigó algún otro método? ¿O nos quedamos con eso? Ese fue el más completo en general. Igual busqué en varios y me apareció como un PowerPoint así desglosado, ¿no? Con todo eso. Bien. Bien, entonces esos son los métodos más utilizados. Cada uno tiene su característica. Tiene la descripción de cómo se puede realizar la humidificación. Entonces nosotros le vamos a hacer hincapié en este último método, donde vamos a trabajar con una columna de humidificación adiabática. Una columna de humidificación adiabática, hablando de un proceso adiabático, ¿qué es un proceso adiabático? Es cuando no hay el intercambio de calor en general. No está completa la respuesta. ¿Alguien más que me pudiera completar la pregunta? Proceso adiabático. No hay transferencia de calor ni de energía, ingeniero, ni de masa. Además de ser reversible, se conoce como proceso isentrópico. Y al no haber
intercambio de calor y de energía con el medio, entonces La temperatura es constante. no hay cambios de energías, ¿no? Con el medio. Muy bien, un proceso adiabático. Bien, aquí nosotros observamos el siguiente diagrama, ¿ya? Este cuadro que tenemos acá, este rectángulo, es el esquema de una cámara de humidificación. Esta es una bombita, si nosotros observamos, de acá estamos chupando agua, digamos, de un tanquecito de almacenamiento. Esta bombita succiona agua, la introduce dentro de esta cámara de humidificación y larga el agua a través de estas toberitas, como duchitas. Por otra parte, hacemos ingresar dentro de la cámara de humidificación aire que tiene una humedad y una temperatura dadas. Ese aire ingresa a esta cámara y al ponerse en contacto con el agua pulverizada que sale a través de estas duchitas, de estas toberitas, se humidifica, es decir, gana humedad. Muchas veces puede saturarse al 100%. Y entonces ese aire saliente sale con una humedad de saturación y una temperatura de saturación. Él ha ganado entonces humedad al ser introducido en esta cámara de humidificación. Agua de repuesto, dice, desde luego, pues al quitar acá, al absorber el aire, agua de estas duchitas, entonces siempre habrá que reponer agua, ¿no es cierto? Siempre habrá que reponer agua. Aquí también tenemos agua, ¿no? Entonces, ese es el proceso de humidificación adiabático. Proceso adiabático, aquel en el que no se gana ni se pierde energía. No se gana ni se pierde, ¿no? Bien. Lo que se hace entonces en un proceso de humidificación adiabático, esquematizado eso en una carta psicométrica, sería más o menos lo siguiente. Nosotros tenemos aire, el punto A representa el aire antes de ingresar a la cámara de humidificación adiabática. Este aire tiene cierta humedad y cierta temperatura, que se puede leer aquí, la temperatura y la humedad. Antes de ser introducido a la cámara, previamente es un poco calentado, ¿ya? Para que pueda absorber mejor el vapor de agua. Una vez que se le ha hecho el precalentamiento, se lo somete a un enfriamiento, o sea, ya se lo mete a la cámara, donde va a absorber, ¿no es cierto?, humedad, y va a salir entonces con esta humedad. Esta era su humedad inicial, esta es su humedad final, fíjense, es mayor, y con esta temperatura, ¿ya? Entonces, el proceso del que hemos hablado enseguida estaría diagramado de esta forma. Aquí es cuando la saturación es del 100% y aquí sería con una saturación, otro punto de que no esté al 100%, sino a un porcentaje de humedad menor. Aquí está explicando entonces el procedimiento para esa humidificación adiabática. ¿Sí?
esquematizado en una carta psicométrica. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. No entendí muy bien qué representa la línea roja. La línea Sí. roja, ya. Usted tiene el aire, antes de ser introducido en la cámara, hay que precalentarlo un poco, ¿ya? Y esto sería si en la cámara se satura al 100%. Y esta línea roja sería si la saturación no es completa. O sea, fíjese, aquí está 100% y esta D estaría, digamos, en un 90, supongamos. ¿Lo ve? El punto D de la línea roja. Okay. ¿Sí? Sí. Ya. Y entonces su aire sí sale con una humedad mayor y una temperatura. ¿Ya? Entonces, para ese proceso de humidificación, nosotros vamos a hacer un ejemplo. ¿Le tiramos una captura al ejemplo? ¿Ya? Sí, ingeniero. ¿Ya? Ustedes ya han visto todo esto antes, ¿no? ¿O no? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Ya estudiaron o no todavía? No, díganme nomás, pues no hay ningún problema. Humidificación. Sí, En máquinas térmicas. Sí. ¿Y con quién llevaban? ¿Con el ingeniero Marín o con quién? Sí, Con el ingeniero Antelo. Ah, el ingeniero Antelo. Él fue mi profesor de termo. Bien, vamos entonces, aquí hay que trabajar todo con el diagrama psicométrico, ¿no? La cosa es saber utilizar. Bien. Para nuestra humidificación, entonces un método ampliamente utilizado en la industria es justamente la humidificación adiabática. Si yo quisiera solamente estudiar entonces los otros métodos, aparte de este, tendría que demorar más tiempo, ¿no? Me llevaría más tiempo. O sea, hacer un curso solo de humidificación para entender los diferentes métodos, ¿no es cierto? Pero bueno. Bien. Entonces nos vamos a ir al ejercicio. ¿Lo pasó ¿Lo pasó? Allá. Muy bien. Nos vamos a ir entonces vamos a trabajar acá. Vamos a hacer nuestro diagramita. Bien. Yo voy a poner entonces las condiciones iniciales y finales del aire, ¿ya? Condición inicial y condición final. Para un proceso se necesitan 5.000 metros cúbicos por hora de aire a 45 grados con una humedad relativa del 30%.
se parte de aire a 20 grados centígrados con humedad relativa del 50%. Temperatura inicial de 20. Humedad relativa del 50%. Con estas dos condiciones iniciales, usted puede determinar la humedad inicial. Leemos. Temperatura de 20. Y bueno, la humedad relativa de 50 está más abajo, ¿no? Ya. 50%. Lea la humedad inicial. Lea. ¿Cuánto lee Herrera? 0,0. ¿Cuánto lee? 0,06. 0,06. ¿Estará bien esa lectura? Pregunto. A mí me sale 0,05. ¿Solamente un 0? Son 2 ceros, ingeniera. Ah. 0,00. 5. La humedad aquí está bien bajita. La humedad es de 0,00. Bien, para no alterar los kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Las condiciones finales del aire con las que nosotros queremos que salga, me dice de que salga con una temperatura final de 45 grados. Con una humedad relativa final, le está diciendo, ¿no? Es dato también del 30%. Y nosotros podemos leer entonces la humedad absoluta. La humedad absoluta final, ¿cuánto es? Sale con 45 y 30%. Digamos aquí. 45 y 30%. ¿Cuánto es esa humedad final? Lee. 0,018 en enero. Ya. 0,018. Bien, nosotros entonces estamos con un proceso de humidificación adiabática, ¿ya? Bien, ahora vamos a completar ahí el diagrama. Bien, este es el aire en su condición inicial con esta humedad y esta humedad relativa. Este es el aire
con la que sale a la salida del humidificador adiabático. ¿Ya? Ese humidificador adiabático, en ese humidificador adiabático, si no nos está especificando otra cosa, vamos a suponer que el aire está saliendo con un 100% de saturación. Entonces, como no nos especifica, como en algunos otros casos, entonces vamos a suponer que él está saliendo con un 100% de saturación. Y sale entonces con esta humedad final y con esta humedad relativa final. Ya. Antes de ser ingresado este aire al humidificador adiabático, previamente él ha sido precalentado. Es decir, hemos aumentado la temperatura, que enseguida la vamos a hallar, enseguida la voy a hallar. Esa temperatura, que es lo que nos piden, creo. A ver. La temperatura a la que sale del humidificador, dice. Inciso B, la temperatura de precalefacción del aire y la temperatura a la que sale del humidificador. Muy bien. Inciso D, la cantidad total de calor suministrado. Entonces nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. Una vez que tenemos entonces la humedad final, la humedad inicial, vamos a buscar la temperatura, esta temperatura de precalefacción. Esta temperatura de precalefacción la vamos a obtener, no es esta ya, no es la de 45, es otra temperatura, disculpe. De la siguiente manera. Les vamos a explicar con esta línea. Esta es mi humedad final, esta es mi humedad relativa y esta es la temperatura a la que sale del humidificador. Entonces, desde acá nos venimos adiabáticamente hasta intersectar esta humedad de 0,007. Desde este punto bajamos hasta intersectar en forma adiabática, hasta intersectar esta humedad de 0,07. Y leen, por favor. Se baja de aquí en forma adiabática hasta intersectar la humedad de 0,07. Léalo. Lo vamos a marcar acá. ¿Cuánto lee esa temperatura? Estamos marcando acá. ¿23, ingeniera? No, ¿cómo pues si 20? Ah, ya, esto es 23. Esta es la temperatura de 23.
Pero esta temperatura, ¿cuánto es aquí? Baje desde este punto del 100% de saturación, baje en forma adiabática hasta intersectar este punto de 20 y la humedad de 0,07. ¿Qué temperatura es esa? ¿48? 48. Muy bien. $48. Exactamente. 48 grados. ¿Todos hallaron eso? ¿Todos hallaron eso? Sí, ingeniero. ¿Ya? Muy bien, entonces en el inciso A, donde nos pregunta la temperatura a la que sale del humidificador, inciso B, la temperatura de precalefacción del aire, la temperatura de precalefacción del aire es de 48. La temperatura a la que sale del humidificador después de haberse saturado al 100% es de 23 grados centígrados. Con una humedad de ¿cuánto? De 0,018. ¿Estamos bien? Inciso C, la cantidad de calor suministrado. La cantidad de calor suministrado va a ser igual, o el calor total va a ser igual al calor de precalefacción más el calor de recalentamiento. Calor de precalefacción más el calor de recalentamiento. Para hallar el calor, entonces nosotros utilizamos la fórmula masa por calor específico por el delta de temperatura. Para hallar el calor, entonces necesitamos conocer la masa de aire, el calor específico. Si nuestras unidades van a estar en kilocalorías sobre kilogramo de aire seco, vamos a trabajar con las constantes 0,24, que es el calor específico del aire, más 0,46 por la humedad. 0,46 es la capacidad calorífica del vapor de agua, por la humedad y por el delta de temperatura en grados centígrados. Nosotros tenemos 5.000, son 5.000 metros cúbicos por hora de aire. Esto entonces estaría, este sería un caudal volumétrico. Necesito llevar estos metros cúbicos, necesito llevarlo a masa, a kilogramos, ¿ya? Entonces, para ello, nosotros vamos a calcular
el volumen másico, el caudal másico. Utilizando entonces la fórmula del volumen. El volumen sabemos que es igual a 1 sobre el peso molecular del aire más la humedad a la salida, 0,018, sobre el peso molecular del agua, por la constante de los gases, por la temperatura, 45 más 273, sáquelo. Llevadas a grados Kelvin, 318, ¿sí? Eso nos da, ¿cuánto? 318. Sí, 318. Ahora saquemos el volumen. Saquemos 0.925. 0,925. Unidades de ese volumen. Unidades del volumen específico. Ay, señor. Unidades del volumen, metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. Muy bien. Entonces yo tengo 5.000 metros cúbicos por hora. 5.000 metros cúbicos hora por 1 kilogramo de aire seco está contenido en 0,925 metros cúbicos. Vamos a tener kilogramos de aire seco hora. Sacamos. $540.5. 540. 5.405. 5.000 dividido 0,925. 5.405. ¿Sí? Sí, ingeniero. 405. Punto 45 si quieren, ya. 5.400 kilogramos de aire seco por hora. Ese sería nuestro caudal másico. Bien, ya tenemos entonces acá. Entonces hallamos el calor de precalefacción más el calor de recalentamiento. La precalefacción se hace aquí y el recalentamiento se hace para llegar hasta la salida de las condiciones del aire que queremos. Hallamos entonces Q de precalefacción, M 5.405 por C 0.24 más 0.46. El Q de precalefacción por la humedad inicial, que sería 0,007. Cerramos por el delta de temperatura. El delta de temperatura, que sería entonces
48 menos 20. Y hallamos la cantidad de calor, entonces, de precalefacción y el calor de recalentamiento. La masa, las unidades, las constantes, la humedad a la salida, por el delta de temperatura. Entonces, este salto entre 45 y 23, ¿no? La diferencia de estas dos temperaturas. Aquí saliendo del humidificador y aquí cuando ya se ha recalentado, que es 45 menos 23. Y hallamos esos valores. A mí me sale 36.808,91. Ya, 36.808,91. Unidades. Unidades. Es el de arriba, ingeniero, que me salió ese. Es en el precalentado. Sí, 36.808. Las unidades, por favor. Haga análisis dimensional. ¿Qué le da? Unidades. Estas constantes están en kilocalorías sobre kilogramo de aire seco grados centígrados, que se van a eliminar con estos grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las unidades que me quedan? El Kilocalorías sobre hora. Kilocalorías sobre hora, eso. Hay que hacer el análisis dimensional. Aquí por cuestión de espacio no se hace, pero se le está recalcando las unidades, ¿no? Sacamos el calor del recalentamiento. Sale 29.522,97. Kilocalorías hora. ¿Sí? Hallamos el calor total. El calor total, 36.808. Kilocalorías más 29.522,97 kilocalorías hora. Total
66.331,88. Sale eso. Kilocalorías hora. ¿Ya? Ahí entonces hemos hecho una humidificación. Ingeniera, disculpe, ¿cómo sacó el último dato? ¿Cuál dato, joven? Ah, ya, no, ya lo vi, ya. Era una suma que le estaba multiplicando ahí. Ah, ya. La suma de los dos calores de precalefacción antes de introducir a la cámara, precalefacción y de recalentamiento. ¿Listo? Muy bien, ya está copiado. Sí, ingeniero. Bien. Hemos hecho entonces una humidificación adiabática. Nos vamos al ejercicio 3. Ejercicio 3 del práctico. Lee Belén García. Ejercicio 3 del práctico. Ingeniera. Dice, una corriente de aire a 87,8 grados centígrados con una humedad de 0,3 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco se pone en contacto con agua en un saturador adiabático. Se enfría y humidifica hasta un 90% de saturación. ¿Sigo? Hola. A ver, alguien que pueda leer, pero que no tenga tanta interrupción. Voy a disculpar, ingeniera. No, apague nomás su micrófono, señorita. No quiero yo estar escuchando tele ahorita. Yo, ingeniera. A ver, lea. Una corriente de aire a 87,8 grados Celsius con una humedad de 0,30 kilogramos agua sobre kilogramos aire seco se pone en contacto con agua en un saturador adiabático, se enfría y humidifica hasta un 90% de saturación. ¿Cuáles son los valores finales de H y T? ¿Cuáles serían los valores para un 100% de saturación? Ya. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con ese ejercicio. Trabajando siempre en el diagrama ciclométrico. ¿Sí? Vamos entonces, hacemos nuestro diagrama. Ubicamos los puntos que son datos y en base a eso trabajamos. ¿Ya? Entonces nos vamos con el ejercicio 3. Marcamos nuestras entradas. Bien. En el ejercicio 3 tenemos un aire que tiene una temperatura de 87,8 y humedad de 0,030. 87,8
y humedad relativa de aquí va, ¿no? 10, 20, 30, hasta 100, ¿no ven? Y tiene 30%, dice. ¿Qué más dice? Se pone en contacto con agua en un saturador adiabático, se enfría y humidifica hasta un 90%. Si aquí es 30, 90 será, digamos, por acá. ¿Sí? Enfriemos este aire adiabáticamente. ¿Hasta dónde debo llegar? Hasta el 90%. ¿Cómo me voy a mover? ¿Cómo me voy a deslizar en el diagrama? Tengo 87,8, 30% y quiero saturarlo al aire hasta un 90% en forma adiabática. ¿Cómo me muevo? Aquí en el diagrama. ¿Cómo voy a trazar esa? Quiero enfriarlo al aire en forma adiabática. ¿Qué voy a hacer? Acabamos de ver en el ejercicio anterior. ¿Cómo nos vamos a deslizar? Ricardo. Diagonalmente hacia la izquierda. Pero así recto o cómo? Voy a intersectar una de las Dice saturación de manera vertical. No. Una corriente de aire a 87 y 30. Ah, humedad. Pucha, ¿qué leí yo? Yo estoy mal, disculpen. Humedad relativa le puse. Yo le puse humedad relativa, no, estoy mal yo. Una humedad de 0,030, digamos que sea aquí, ¿ya? Van a disculpar, jóvenes. Con razón. Estaría aquí entonces. Muy bien. 87,8, una humedad de 0,030 se pone en contacto con agua en un saturador adiabático, se enfría y se humidifica hasta un 90%. Si yo lo voy a enfriar, entonces tengo que bajar la temperatura. Si es adiabáticamente, entonces me muevo en una de las curvas de temperatura de bulbo húmedo, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde? Hasta el 90%. Y le pregunta, ¿cuáles son los valores finales de humedad y temperatura? Ya, ¿cuánto leemos ahí? ¿Y cuánto leemos aquí? ¿Cuál es la temperatura? Leemos. Leemos. $42 abajo, ingeniero.
44. Ingeniera, su micrófono está apagado. Ya. Los valores de la humedad y de la temperatura. Ahora ya está. ¿Cuánto leemos? $0,051. ¿Para cuánto? ¿Para el 90%? Sí. Otra lectura. Yo tengo 0,050. ¿Y la temperatura? ¿De cuánto? 44. 42. ¿Sí? 42. Ya. Inciso B. Inciso B. Ahora nos dice cuáles serían los valores de la humedad y la temperatura, pero para un 100% de saturación, que está muy cerca a 90. Entonces, para un 100% de saturación, ¿cuáles son los valores de la humedad? Inciso B. Y de la temperatura. Leemos. Desde luego que la humedad va a aumentar y la temperatura va a disminuir un poco. ¿Cuánto leemos? ¿Cuánto leemos? La humedad humedad. absoluta 0.051. Ya. ¿Y la temperatura? 41. 41. ¿Correcto? Aumentó un poquito la humedad. Inclusive 0,055 o 0,051 porque hay que tener una vista de águila para leer bien la carta, pero no dispararnos demasiado. Y la temperatura, pues si va al 100% de saturación, también va a ser un poquito menor que el 90%. ¿Sí? ¿Sí? Sí, aumenta. Ingeniero. Otra disminuye. Bien, jóvenes, ustedes pueden hacerlo todos los ejercicios del práctico. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta estudiar? Me falta estudiar la deshumidificación del aire, sus métodos de deshumidificación, que también estaban en el, ¿qué cosa? En el cuestionario. Entonces,
sabemos nosotros en qué consiste la deshumidificación del aire. Y aquí le estamos mostrando, entonces, le estamos enunciando dos métodos. Por contacto directo, indirecto y por contacto directo. Esto lo vamos a profundizar. Aquí hay una deshumidificación. Lo veremos con mayor detalle en la siguiente clase. Lo que hemos visto hoy, entonces, era la parte de humidificación, que es ampliamente utilizada en las industrias, y uno de los métodos es por enfriamiento adiabático. ¿Sí? Entonces, vamos a quedar ahí, jóvenes. Si vamos a pasar clases el día martes, yo les aviso, pero si hay ese seminario, quedaríamos para el jueves. Yo les aviso, ¿ya? ¿Listo? De todas maneras, ese práctico tiene que estar listo. Veremos, me falta esa parte para concluir. Hasta luego, buenas noches. Ingeniera, una pregunta. Sí, joven. ¿Será que me podría decir mi nota? Pasa que entré un poquito retrasado hoy día. Yo no sé qué se llama usted, joven, para empezar. Si usted tiene la amabilidad de decirme, yo le digo. Soy Palacio, ingeniera. Palacio Medina, Hernán. Ya. Tiene 70. Ya, ingeniera, gracias. Yo les voy a pedir, jóvenes, y voy a ser bien estricta en la parte de la teoría. El próximo parcial, yo le voy a aumentar puntos a la teoría. Y como ya hemos dicho, no existen exámenes, solo los controles. Después los exámenes van a ser presenciales. Y yo me estoy dando cuenta de que han pasado esa materia y ya no la saben. Es una pena. ¿Sí? Entonces, estas materias que ya son de carrera, hay que aprenderlas y no hay que olvidarlas. Ese es el aprendizaje significativo. Lo que aprendo hoy tengo que recordarlo mañana y siempre. No solo para tener una nota. No sé, estas notas a mí, a veces hay unas notas ahí buenas, malas, pero yo quisiera que cuando pregunte, también me respondan, ¿no? Ahí sí voy a creer que sí, esa es la nota, ¿ya? Muy bien, jóvenes, ahí vamos a quedar. Buenas noches, hasta luego. Terminen ese práctico, hasta luego.